En el mes de noviembre se habló de la taxonomía de los de IFRS. La Fundación IFRS publicó ya dos actualizaciones para lo que es su taxonomía. La primera propuesta considera mejoras generales y prácticas comunes. Este documento incluye, o además de tener como objetivo mejorar la calidad de los datos que se etiquetan y facilitar el uso de la taxonomía, permite también, a su vez, incluir algunas mejoras que son cambios en las etiquetas para aclarar el significado contable de algún elemento y también incluir modificaciones que nacieron de mejoras a las normas, y este incluye un modelo de datos mejorado para administrar y mejor permitir el etiquetado de datos de manera coherente para que se refleje la información de manera más adecuada. También se incluyeron prácticas comunes. ¿Qué son las prácticas comunes? Estas etiquetas lo que pretenden es reflejar la información que las NIF no requieren explícitamente, pero que una entidad las revela. Sin embargo, comúnmente son reveladas y bueno, se les reconoce y se incluyen en esta primer propuesta de mejora a la taxonomía NIF, de las NIF. La segunda propuesta, que también publicó el IFRS a finales de noviembre, incluye las mejoras que se derivan de la NIF 16 y de la NIC 1. De la NIF 16, precisamente hablan de la mejora que se refiere a la venta con arrendamiento en vía de regreso, que ya todos conocemos que es el Sales and Leaseback. Esta mejora pues incluye nuevas etiquetas para que dentro de la taxonomía de las NIF contables se pueda reportar correctamente un Sales and Leaseback. Asimismo, también se hizo una mejora con respecto a los cambios provenientes de la NIC 1 en cuanto a los pasivos a largo plazo con obligaciones y que son covenants, y esta mejora se refiere a la presentación que debe de hacerse de estos pasivos a largo plazo cuando tienen posibilidades de liquidación de manera anticipada o tienen algún tema con su liquidación. Esto es lo que fue todas las dos mejoras en lo que es la taxonomía IFRS. Ahora, también la Iniciativa Internacional de Reportes Financieros para Organizaciones sin fines de lucro, conocida como la IFRS 4 NPOs, esta institución inició la auscultación de la primera parte de la IMPAC. ¿Qué es la IMPAC? Es una guía de información financiera. Ellos presentaron su iniciativa para el desarrollo de esta guía que, bueno, servirá para el uso de las organizaciones sin fines de lucro. La IMPAC, emitida por el IFRS 4 NPOs, esta es la International Non-Profit Accounting Guidance, y lo que empezaron a platicar era sobre el desarrollo que tiene esta guía. Esta guía constará de tres partes y tendrá secciones similares a las NIF para las pymes, es decir, están manejando alrededor de 35, 36 secciones que estarán desarrolladas para estos organismos. Los temas que se publicaron en esta primera parte de las tres que se van a utilizar para presentar el proyecto de la guía. En esta primera parte se describió precisamente qué es una organización sin fines de lucro, cuál es el marco conceptual que están proponiendo, asimismo la presentación de estados financieros y de reportes narrativos. Y por último, el horizonte de tiempo que están planeando esta organización para la emisión de esta guía es en este año, a finales de noviembre, se publicó el borrador para auscultación de la primera parte de las tres. Es decir, se publicó el documento ED1, el ED2 y ED3 se publicará en 2023 con la idea de finalizar la guía en 2024 y que se pueda implementar en 2025. Sí, nada más Sí, para gracias. reenfatizar. Yo soy miembro de Technical Advisory Group, es un grupo internacional donde nos reunimos para guiar ese proyecto. Le puedo decir que el proyecto, que cada sección será de 150 o 200 páginas, no va a ser traducido al español,
pero estamos haciendo un resumen. Hoy en la mañana confirmé con Londres que el resumen en español, que es de unos 30 páginas, muy útil, conste, sobre todo en GLENIF, porque a nivel América Latina, diferente a México, la mayoría de los contadores no manejan buen inglés. En México resulta que 80%, 90% manejamos un buen inglés, pero a nivel América Latina algunos ni leen el inglés. Entonces, esta traducción está por salir. Entonces, es muy importante ese proyecto. Y también me gustaría que Elsa comentara brevemente lo que estaba pensando, qué vamos a hacer en México, porque en México ya tenemos normativas sobre el tema. Tenemos dos normas, la B16 sobre presentación de estados financieros y la E2 sobre ingresos o donativos recibidos o otorgados por una entidad sin fines de lucro. Entonces, y también a través de toda la normativa, sobre todo en el marco conceptual y varios otros lados, mencionamos constantemente, repetidamente a las entidades sin ánimo de lucro. Nosotros, yo creo que debemos apoyar ese proyecto, pero qué vamos a hacer con ello al final es una cuestión que estamos analizando y tal vez se tiene algún comentario. En otros países no hay nada, entonces lo van a adoptar. Es la expectativa, que se adoptan esta guía y se vuelva normativa por jurisdicción. Es decir, cada jurisdicción decidiría qué quiere hacer con ello y lo van a hacer obligatorio o no. La idea, la expectativa es que sí lo haga normativa para efectos prácticos, ¿no? Aunque no es una norma por sí mismo. Pero qué vamos a hacer en México es una duda que tenemos que estar analizando. Tú y yo hablamos de eso el otro día, Elsa. ¿Quieres hacer algún comentario al respecto? Sí, justamente también estaba por pedir la palabra desde antes de que tú lo hicieras para comentar de este proyecto. En realidad es un proyecto de una organización internacional, ciertamente, pero está pues apoyado por la Fundación IFRS. Está planteado como una guía, como bien lo dice Bill, y no propiamente para hacer una norma, pero bueno, seguramente muchos países la habrán de adoptar. Si bien, como dice Bill, hay que promover la misión de esta guía, aquí lo que tenemos que analizar es que su base fundamental es la normativa para pymes, las normas internacionales para pymes, las cuales tienen una cantidad de diferencias muy importantes con la norma que le llamamos Full IFRS, ¿no? El paquete completo de las normas internacionales. Más adelante se van a hacer algunos comentarios, inclusive hay alguna noticia al respecto. La norma para pymes está en proceso de auscultación y aquí estamos retomando también en el CINIF el estudio de la NIF para pymes. Estamos formando parte del grupo de trabajo que se creó por parte del GLENIF porque muchas entidades latinoamericanas, muchos países han establecido la norma de pymes como obligatoria inclusive. Pues están muy interesados en el análisis del proyecto y nosotros estamos analizándolo para poder entender en qué posición nos encontramos. Muchas veces nos preguntan que por qué no adoptamos las normas para pymes, considerando que la Fundación IFRS considera, o el IASB particularmente, que una pyme es toda aquella que no cotiza en bolsa. O sea, independientemente del tamaño, una empresa no cotizada es para ellos una pyme. Entonces, en teoría, este paquete de normas podría ser aplicable a cualquier empresa en México que justamente no tuviera valores en la bolsa. Pero la verdad es que este nuevo análisis que estamos haciendo de esta nueva edición de la NIF para pymes, nos damos cuenta que hay muchos temas muy controvertidos, muchas diferencias con la norma internacional, que ahorita tal vez platiquemos más. Por ejemplo, no van a adoptar, por lo menos por lo pronto, no van a adoptar la norma de arrendamientos. Hay diferencias en los costos de capitalización de activos intangibles o de activos que están en proceso de construcción. Costos de capitalización, por ejemplo, hay varias diferencias que pues por las cuales están sufriendo las empresas de los países latinoamericanos, porque sí les modifica de manera muy importante los resultados que podrían obtener con la norma completa la norma internacional completa y los que están obteniendo con la norma para pymes. Entonces, el asunto es que nosotros en México tenemos
Aparentemente son solamente dos normas para no lucrativas, que son la B16 para la emisión de estados financieros y la E2, en donde se menciona cómo reconocer los donativos otorgados o recibidos. Pero la verdad es que no son solamente dos normas. En el fondo, todo el paquete de las NIF es para no lucrativas, porque a las no lucrativas también les afecta y deben aplicar el resto de las normas. Es decir, si una no lucrativa tiene un tema, tiene empleados y tiene que reconocer provisiones laborales, bueno, pues tiene que reconocer esto con base en la de 3, punto, así completito como va. No hay alguna consideración porque siempre hemos partido de la base en el CINIF y en México, en lo que hemos auscultado, de que las normas son aplicables especialmente, bueno, sin considerar a las empresas, son aplicables a las transacciones más que a las empresas. Sí puede ser, de hecho estamos trabajando en ello, sí puede ser que las revelaciones puedan ser menores cuando el usuario es de usuario de información de una pyme diferente a lo que requiere el usuario de una empresa que cotiza en la bolsa de valores. Entonces, si bien consideramos que sí es importante que exista en lo internacional una norma para pyme, para no lucrativa, si bien es importante que haya una normativa internacional, no nos inquieta mucho que la base fundamental de esta guía que se está estableciendo, pues sea la norma para pymes con la que no estamos pues 100% de acuerdo. Entonces es un tema que seguiremos analizando y yo creo que tomaremos lo que adicional a lo que tenemos pudiera ser útil sin contraponerse al marco de conceptos y pues en la misma línea que tenemos las NIF para no públicas. Sí, Bill, adelante. Nada más iba a agregar, sin embargo, estoy de acuerdo con todo lo que acabo de comentar. Para nivel mundial, la moción para esta normativa, esta guía, es tremendo, ¿eh? Porque Sí, tú sí, ya te puedes imaginar países no como México, donde tenemos normativa y reconociendo que existen esas entidades. En muchos países no existe nada. Entonces, los estados financieros son bastante difíciles de entender, comprender y comparar. Entonces, eso es un excelente proyecto. Como dije, va a entrar en vigor, como dice Leti, hasta 25, porque vamos a escuchar una parte de este año, dos partes el año que entra, terminando, finalizando todo en 24 para que entre en vigor en 25. Pero entre en vigor, entre comillas, opcionalmente. Es una guía para el uso de quien quiera. así es. Va a ser muy interesante. Y tenemos que ver, es la conclusión, ¿qué vamos a hacer con esto en México? Yo te puedo decir, trabajando en el proyecto, que la B16 y la E2 están muy alineados con nuestro proyecto, como hasta ahorita vamos. Es decir, Así hay es. una cosa diferente a lo que tenemos. Evaluaremos en su momento si modificamos nuestra normativa. Por ejemplo, el nombre de estado de resultado, lo llamamos nosotros en B16 estado de actividades. Ellos lo llaman estado de ingresos y gastos. Y lo hemos discutido por 1000 razones, cuál es el nombre más correcto. Podemos terminar ajustando nuestra normativa un poco, pero dudo que vaya a haber un cambio importante en lo que estamos haciendo. Efectivamente, muchas gracias. Hombre, a ti, Bill, sobre todo porque estás dedicando un tiempo importante Sí. a esta organización. Bill está participando, como bien dice, en el comité consultivo, digamos, para desarrollar este documento. Adelante, Muchas Leti. Gracias. gracias. Sí, gracias a ustedes. La siguiente noticia que vamos a hablar es precisamente también del deterioro y el crédito mercantil. El IASB a mediados de noviembre votó a favor de mantener únicamente el enfoque del deterioro al crédito mercantil. Después de una evaluación exhaustiva que ya todos conocemos que empezó en 2014 con la revisión post-implementación de la NIF 3 de combinación de negocios, esta votación y esta decisión dejan concluida esta evaluación exhaustiva y originalmente para llegar a esta conclusión se analizaron todos los comentarios recibidos en la revisión post-implementación que se hizo a la NIF 3 desde el 2014, como ya lo mencionaba, más
más algunos documentos de debate que salieron y fueron publicados en 2020, más una investigación posterior, se llegó a la conclusión pues de mantener únicamente el enfoque del deterioro al crédito mercantil. También dentro de esta revisión más reciente en este año 2022, se ha votado por incluir algunos requisitos de revelación a la NIF de 3 sobre información sobre el rendimiento posterior de una adquisición en respuesta a los comentarios de los inversionistas. Como ya hemos comentado en ocasiones anteriores, agregar estos requisitos implica y ha estado mucho en el ojo del huracán, o como dicen en el spotlight, esta decisión porque se les está pidiendo a las entidades que revelen desde la estrategia y algunos datos que se requieren sobre el rendimiento posterior esperado de una combinación de negocios. Si bien hubo muchas opiniones en contra porque hablaban de que estas revelaciones implicaba eh, revelar información comercialmente sensible, el YASB al final consideró estos comentarios y hizo unas excepciones para que cuando las entidades consideraran que la información a revelar posterior a su combinación de negocios fuera o tuviera un efecto desfavorable o impactara a su confidencialidad, sí tendrían la excepción de no hacerlo. Entonces, finalmente se decidió que sí van los requisitos con la excepción que ya comenté. Adicional, también ahorita el IASB está considerando si al publicar estas propuestas, las dos, uno, lo del deterioro y dos, lo de los requisitos adicionales, se haría un borrador para auscultación y en caso afirmativo, ya se comentó en la reunión de noviembre que se van a finalizar entonces los detalles de ambas propuestas para incluirlas en un borrador y donde se va a requerir pues una mejor revelación sobre el rendimiento posterior a las adquisiciones y también se va a explorar posibles mejoras y simplificaciones, que es lo más importante, a la prueba de deterioro antes de publicar dicho borrador. No hay fecha hasta este momento de cuándo van a publicar este borrador. Y nos vamos con los temas de sostenibilidad. El organismo para los organismos públicos emitió unas directrices aplicadas para los gobiernos. Estas directrices tienen como objetivo precisamente establecer un programa de información para el reporte de sostenibilidad, ¿sí? Y también incluye, aparte de estas directrices, dos documentos más, el RPG 1 y 3, y tienen como finalidad establecer una guía de implementación para todas las revelaciones con relación a la sostenibilidad para los gobiernos. Y las fechas límite para recibir comentarios las están proponiendo para el 16 de enero del próximo año. Asimismo, algo muy importante y que vamos a comentar más adelante es que el ISSB emitió y votó también por autorizar el uso de escenarios para la revelación de los riesgos climáticos. Este uso de escenarios, si bien es obligatorio para todas las entidades que van a reportar información de sostenibilidad, han dado la oportunidad o abren la puerta para que se puedan utilizar algunas otras metodologías que permitan hacer prospectiva la información con el tema de los escenarios, dependiendo del tamaño de la entidad. Eso es muy importante porque si bien es obligatorio el uso de escenarios, también se da la oportunidad de que dependiendo del tamaño de la entidad puedan utilizar otra metodología. También se habló del uso de los materiales referenciados. Han salido, si bien, materiales de apoyo a las normas S1 y S2 y se aclaró que estos materiales son de uso opcional, ¿sí? También dentro de las modificaciones generales que están proponiéndose a la S1 y S2, hablamos de las actualizaciones de las estimaciones. Mencionan que cuando se tiene que hacer un comparativo y ese comparativo incluyó estimaciones que fueron reportadas en su momento y que se consideran históricas, esta actualización que solicita el ISSB que se haga al momento de hacer el comparativo, se permite hacer la actualización a estimaciones únicamente históricas, no prospectivas.
En cuanto a la revelación, también es muy importante de que ya se votó y se habló de que van a proponer que se revele al mismo tiempo tanto la información financiera y la de sostenibilidad por parte de las entidades. Si bien, aunque ya se está hablando de un periodo de transición para que se puedan empatar las dos fechas de entrega, se están considerando que posiblemente podría ser por el momento, al inicio de la vigencia de las normas S1 y S2, se daría una transición o un espacio de entre las dos entregas de máximo 6 meses. También se habló de la taxonomía y ya se hicieron comentarios al borrador de la taxonomía de sostenibilidad, que esta es una taxonomía digital. Y también se habló, y como siempre recibe el ISSB, ha recibido apoyo de diferentes organismos multinacionales, como el G20, que actualmente en esta junta de noviembre que sostuvo el G20, también volvió a apoyar la interoperabilidad entre los marcos conceptuales de revelaciones de sostenibilidad, obviamente apoyando los marcos como el emitido por el EFRAG, por la Unión Europea, que va a ser aplicable por la Unión Europea, por el marco de la SEC y como siempre el marco de la ISSB, y ellos están, el grupo del G20 apoya mucho la interoperabilidad entre estos marcos. Adicional, se incluyeron revelaciones relacionadas a los supuestos hechos y transición y alcance que va a tener la norma S1 y S2. Y estas revelaciones pues están dentro de las mejoras que se están proponiendo como particulares a las dos normas que están ahorita en proceso. Como ya habíamos comentado con anterioridad, el mes pasado hicimos una pequeña explicación del resumen de los cambios y confirmaciones que el ISSB ha anunciado con respecto a la S1 y a la S2. Aquí nos permitimos incluir 6 cambios y ya pronunciados. Primero, como ya habíamos comentado, la eliminación del término valor empresarial, del objetivo de las normas y de la evaluación de la materialidad es un cambio que, si bien el CINIF en su momento, cuando emitió su carta de observaciones, sugirió cambiar el concepto de valor de empresa, y esto fue más que nada junto con otras respuestas relacionadas, porque el CINIF está convencido de que la norma de sostenibilidad, la S1 y S2, están enfocadas actualmente a la administración de riesgos que tienen las empresas públicas. Entonces, el concepto de valor de empresa, cuando quisieran extender la S1 y S2 a empresas que no fueran públicas, como son las privadas o las de interés público, el valor de empresa no es totalmente un valor que pudieran medir las pequeñas o medianas empresas de una manera coherente o fácil para ellas. Entonces, en esta ocasión, con la eliminación del término de valor empresarial, el CINIF estuvo de acuerdo. Simplemente comentar, a nosotros en el CINIF nos parecía este punto fundamental en la norma de sostenibilidad de la ISSB, porque estaba definiendo el valor de empresa justamente como dice Leti, como valor de mercado. Entonces el planteamiento de la norma estaba justamente atado al valor de mercado y en palabras más, palabras menos, este documento decía, tú vas a revelar cualquier riesgo significativo de la empresa que pudiera estar afectando el valor de mercado de la empresa. A final de cuentas, así lo leíamos. Y esto, independientemente del aterrizaje para una pyme que es muy complejo, bueno, pues también lo es complejo para una empresa pública porque cómo afecta el riesgo a un valor de mercado que es cambiante, que es difícil de determinar, pero que es cambiante y en una perspectiva de análisis de escenarios que es, por supuesto, prospectiva, la norma se estaba pues convirtiendo en algo complejo. Nosotros decíamos, bueno, la contabilidad siempre ha trabajado y ha incorporado los temas de riesgos, el riesgo de que no vendas el inventario, de que no cobre las cosas por cobrar, de que el inventario se deteriore, riesgo de que tu activo fijo no lo recuperes, riesgo de que pierdas una demanda o un juicio, pero estos se mide su importancia, su materialidad, justamente con relación a otros elementos y no necesariamente el valor de mercado. Entonces,
Para nosotros era uno de los puntos más importantes. Nuestros comentarios fueron en ese sentido y obviamente pues estamos de acuerdo en que ya hayan desistido de mantener por lo menos en los términos que estaba definido valor empresarial. No sabemos cuál es la redacción final, eso es cierto, pero sí creemos que es muy importante que hayan quitado ese referente donde toda la norma estaba apoyada y definitivamente haciéndola muy compleja. Gracias, Leti. No, al contrario, Elcita, por tu aclaración. Y también, bueno, tenemos la eliminación del término significativo para describir los riesgos y oportunidades, como menciona Elcita, también el CINIF en su momento lo observó y el término significativo y material se han estado modificando. No sabemos la redacción final, como bien lo señala Elcita, pero en el tema de materialidad se va a tomar la misma materialidad que tenemos ya definida en las normas contables. Sí, efectivamente se utilizaban en este borrador de manera indistinta el término significativo y el término material, y confirmado está que se va a eliminar el término significativo y el término material va a apoyarse en lo que se tiene para materialidad ya en la parte contable. Entonces aquí, vaya, sí podemos decir, si bien ellos en su norma no conocemos la redacción final, lo que sí conocemos es que la redacción final del Statement 2, del Practice Statement 2, que se utiliza en la parte contable, ese es el apoyo que se va a tener para medir la materialidad de la misma forma en que se mide en la parte contable. ¿Sí? Que es un poco también derivado del punto número 1. Todo estaba referido al valor empresarial y ahora no. Gracias, Leti. Y de nada. Y seguimos con las confirmaciones anunciadas. El ISSB confirmó que obviamente la arquitectura que va a mantener los documentos a lo largo de la NIF sobre sostenibilidad va a seguir como la propuesta, es decir, una arquitectura en donde hay un marco conceptual y tenemos unas normas de sostenibilidad relacionadas con diferentes tipos de industrias o sectores. Aquí en su momento el CINIF no incluyó ningún comentario y se estuvo de acuerdo con esta confirmación de la arquitectura. La arquitectura del TCFD, sobre todo, es esta arquitectura que se apoya mucho en el análisis de escenarios, que no solamente se va a considerar para temas climáticos, sino temas de otra índole. La arquitectura del TCFD sobre todo está fundamentada en en 4 pilares, en revelar quiénes son los órganos de gobierno corporativo que tienen a su cargo toda la estrategia de sostenibilidad, revelar la estrategia de sostenibilidad para el tema que se esté tratando, por ejemplo, el tema climático, que es la norma número 2. Bueno, justamente, ¿qué está haciendo la empresa? Cuál es su estrategia, si tiene planes de transición y su resiliencia, ¿no? Ante la posible materialización de todo esto. Entonces es basada en 4 pilares: revelar órganos de gobierno, revelar estrategia, revelar todo su esquema de administración de riesgos en ese punto en lo específico, y por último, revelar las métricas que se ha decidido o que utilizar para la medición y revelación de ese riesgo en particular dentro de los estados financieros. Gracias, Leti. Sí, al contrario, Elcita, por tu aclaración. Y llegamos a la confirmación del requerimiento de revelar los gases de efecto invernadero, alcance 1, 2 y 3, obviamente tomando en cuenta que en este caso estas revelaciones va a ser el llegar a revelar los del alcance 3, que son donde se incluye todo lo de la cadena de valor que incluya una industria, podría ser complejo. Se resaltó la importancia de esta revelación y ese fue el comentario que el CINIF en su momento le hizo llegar al ISSB. Obviamente, estas revelaciones, si bien ya fueron confirmadas de que van a ser los 3 alcances, esto pues va a depender también del tamaño de la organización.
En afirmaciones anunciadas también tenemos el mantener los requerimientos de revelación por industria como parte de esta arquitectura que ya mencionaba hace un momento Elsa, con respecto a que ya se mostraron algunas información que es interesante para los inversionistas y así se pudo observar en todas las cartas de observaciones que, como ustedes saben, el ISSB recibió en un gran volumen porque pues obviamente todas las empresas estamos interesados en cómo vamos a revelar. Aquí no hubo una inclusión por parte de un comentario del CINIF y estuvimos de acuerdo. Leti, simplemente mencionar que estos requerimientos por industria son los que aporta el SASB, cuya característica, este marco de referencia, justamente lo que está aportando es dar información respecto a riesgos y a elementos que nos permitan entender mucho mejor la industria en la que cada empresa está operando y hacer revelaciones mejor focalizadas. Bueno, toda la medición de riesgos, métricas y obviamente la revelación mejor focalizada al contexto en el que opera la entidad. Es SASB esta parte, Leti. Gracias. Muy amable. Con eso terminaríamos las noticias del mes de noviembre.